Gracias, Pastor Pablo. Es un privilegio para mí poder estar con mi familia. Yo soy un fan del Pastor Pablo. El único problema es que es demasiado alto para mi gusto, especialmente cuando ora al lado mío. Me recuerda que el Señor no me ha bendecido con ese pie adicional que siempre quise tener. Hablando de bendiciones, quiero presentar a mi familia. Patricia nos acompañó el sábado. Ya me he encariñado como está Melody, mi hija mayor, todas solteras, así que los muchachos, por favor, manténganse alejados de ella. Es una amenaza que tengo que hacer siempre. Bianca y Camila también nos acompañan en el día de hoy. Gracias por darme el tremendo privilegio de poder compartir la palabra del Señor con ustedes. Estamos pastoreando hace muchos años, pero la última plantación que el Señor nos permitió tener fue la ciudad de Jacksonville, Florida. Así que cuando pasen para Jacksonville, Florida, sepan que tienen familia ahí. Somos una iglesia multicultural porque tenemos 20 nacionalidades. En nuestra iglesia somos multigeneracional porque tenemos personas de distintas edades en nuestra iglesia, y también nos reunimos en múltiples localidades. Tenemos distintos campuses alrededor de la ciudad, así que compartimos mucho la misma visión con el Pastor Pablo, y es un placer para mí poder compartir la palabra del Señor. ¿Está listo y abierto para recibir lo que el Señor tiene para ustedes? Qué bueno, qué bueno. Yo pregunto muchos amén, así que necesito devolución. Yo siempre predico proporcionalmente a la respuesta de la gente. Así que, ¿está listo para escuchar la palabra del Señor? Muy bien, muy bien. Necesito mantenerlos despiertos en esta mañana. Y es un privilegio para mí poder participar de la serie que ustedes están hablando, del libro de los Hechos. Podría haberse llamado de distintas maneras el libro de los apóstoles, el libro del Espíritu Santo, el libro de la iglesia, porque precisamente el libro de los Hechos habla de la iglesia, del movimiento de la iglesia y nuestra participación. Algunos pasajes son descriptivos, otros son prescriptivos de cosas que tenemos que hacer conjuntamente como iglesia. Y el libro, como ustedes saben, fue escrito por el doctor Lucas, alguien que nació en Antioquía, murió a los 85 años, lleno del Espíritu Santo, dice la palabra del Señor, donde pudo documentar la obra del Señor y los primeros años de la iglesia del Señor. Y yo sé que han venido estudiando la palabra del Señor sistemáticamente, capítulo por capítulo, y gracias al Señor me tocó un gran capítulo, que es el capítulo número 8, que voy a compartir con ustedes. En realidad el capítulo número 9, aunque necesitamos tal vez hacer un pequeño repaso de las cosas que el Señor ha venido haciendo. Si usted nos visita por primera vez, sé que todos estos recursos también están en la página web de la iglesia, pero no puedo avanzar sin ir al epicentro. Diga conmigo: el epicentro. ¿Sabe que el libro de los Hechos describe el movimiento de la iglesia y la manera que yo tengo para imaginar gráficamente el libro de los Hechos es como que una bomba explotó y las olas expansivas de la iglesia empezaron a romper barreras geográficas, porque empezó a expandirse geográficamente, empezó a romper barreras culturales, porque otras culturas, otros idiomas, otras personas, barreras socioeconómicas, barreras culturales, y el Evangelio de Jesucristo a través de la iglesia del Señor empezó a expandirse de Jerusalén hasta los fines de la tierra. Y aquí estamos. Y no podemos imaginar esa onda expansiva si no tuviésemos un detonante, una parte principal, un motor que impulsa a la iglesia. Es por eso que para poder entender las dimensiones y la expansión del libro de los Hechos, tenemos que ir a Hechos capítulo 1 y versículo 8. Solamente voy a leer un pasaje que yo creo que cuenta el arma secreta de la iglesia, todo lo que el Señor le ha dado a la iglesia del Señor para que podamos cumplir el propósito que Dios tiene. Así que si usted tiene su Biblia, ¿cuántos de ustedes tienen Biblia? Ahí tengo la mía todavía, ¿ven? Biblia. Aquellos hermanos que tienen la Biblia en sus teléfonos, ¿sí? Algunos. ¿Cuáles de ustedes usan iPhones? Los hermanos de iPhone, muy bien. La iglesia de Android, los que están del lado oculto de la tecnología. ¿Funciona? Estoy dividiendo la iglesia, pastor. Android y iPhone. Puede abrir su device o abrir su Biblia en Hechos capítulo 1, versículo 8. Este es el pasaje fundacional
del libro de los Hechos, según lo yo entiendo, y debería ser el motor que motiva y moviliza a la iglesia. Y por estas razones, en Hechos capítulo 1, versículo 8 dice, pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, dice la palabra del Señor, recibirán poder. Diga conmigo poder. Y recibirán poder y serán mis testigos. Diga conmigo testigos. En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los últimos de la tierra. Esto para mí es el epicentro, es donde el evangelio comienza a afectar todo el territorio y empieza a ser el motor que impulsa a la iglesia. Y déjeme explicarle por qué. Porque el Señor nos da poder. Nos da poder no para tener una experiencia sobrenatural, sino que el Señor nos da el poder que necesitamos para hacer su voluntad. El Señor, a través del Espíritu Santo, Él nos da todo lo que nosotros necesitamos como iglesia. A lo largo del libro de los Hechos vamos a empezar a experimentar y ver cómo la iglesia del Señor, llena del poder del Espíritu Santo, empieza a hacer lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Lo segundo que encontramos en este pasaje no es tan solo el regalo, el poder que el Señor nos da para hacer su voluntad, sino su propósito. Diga conmigo propósito. Es aquellas cosas que el Señor nos pide que hagamos. ¿Y sabe qué nos pide que hagamos? Que seamos sus testigos. El Señor no tan solo nos pide que seamos llenos del Espíritu Santo, sino que hagamos algo y es ser sus testigos. ¿Sabe que la razón por la cual el Señor lo ha plantado en Miami, en la Florida, es para que usted sea testigo, que usted pueda compartir las buenas nuevas del Evangelio? ¿Está de acuerdo conmigo? Quiero que sepa que el regalo de la persona del Espíritu Santo en la vida de un cristiano no es simplemente para que tengamos una relación con Él, sino para que tengamos todo lo que necesitamos para hacer la voluntad del Señor, que es ser testigos. Y lo tercero que este versículo nos regala, aparte del poder, del propósito, sino son sus planes. Diga conmigo planes. ¿Sabe que Dios tiene planes para usted? Dígale a la persona que está al lado. Dios tiene planes para ti. Y son buenos planes. No es tan solo que usted reciba el Espíritu Santo y esté lleno del poder del Espíritu Santo. No tan solo que el Señor le da un propósito, que sea pescador de almas, sino que le ha dado un plan. Y le ha dado un plan porque el Señor quiere que comience en Jerusalén, y para su Jerusalén sería, no sé, estamos en el Doral, ¿verdad? Ese sería tal vez su Jerusalén o el lugar donde usted vive, donde usted trabaje. Pero la palabra del Señor dice, vayan a Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta los fines de la tierra. Judea es simplemente lo que usted está familiarizado, donde usted está cómodo. Judea es el lugar donde empieza a estar un poquito más incómodo, tal vez en sus creencias, su demografía, sus preferencias personales. Y Samaria es el lugar donde usted no quiere ir. Pero aún así el Señor nos está enviando a ir hasta los fines de la tierra. ¿Sabe que la iglesia primitiva cumplió su cometido? No tan solo empezó en Jerusalén, y hoy vamos a hablar cómo la iglesia 3, 4, tal vez 5 años más tarde estaba en el capítulo número 9 del libro de los Hechos y empezó a expandirse de a poco. Y yo no sé cuánta distancia tenemos desde Jerusalén, pero desde Jerusalén hasta Miami son bastantes kilómetros. Y yo no sé cuáles son los fines de la tierra para usted, pero tenemos que empezar en Jerusalén, lo familiar. Tenemos que ir a lo incómodo y tenemos que llegar aún a los lugares donde no queremos ir. ¿Sabe que el Señor a veces nos va a mandar a lugares que no queremos ir, a hablar con personas que ni siquiera nos cae bien? Incluso algunos de ustedes lo van a invitar a su iglesia a predicar. ¿Amén, Pastor Pablo? Cuando hablo con líderes, siempre nos ponemos melancólicos, especialmente cuando empezamos a tener un poquito de canas y empezamos a hablar del mover del Espíritu Santo, el mover del Señor, el mover de la iglesia como algo que pasó. Muchas veces escuchamos o empezamos a hablar de los viejos tiempos. ¿Cuántas personas les gusta mirar mucho para atrás por el espejo retrovisor, no? Y pensamos y decimos, bueno, en los años 80 en Argentina Dios se movía. ¿Has escuchado algo así? O en México cuando tal y tal. En Puerto Rico, ¿algún boricua aquí? Sí. Cuando Gigi Ávila predicaba. Y empezamos a mirar con nostalgia al pasado como si lo mejor de Dios pasó. Muchos dicen, bueno, en los años 40 ellos sí tenían un verdadero
perspectiva clara con respecto al evangelismo. Y tal vez es verdad. Hay personas que incluso se animan a decir, bueno, tendríamos que volver a los días de la Reforma. Pero yo quiero sacar esa idea nostálgica y recordarle que realmente si vamos a volver a un momento en la historia donde la iglesia del Señor crecía y se expandía, tendríamos que volver a la iglesia primitiva. ¿Saben que por los primeros 300 años, diga conmigo 300 años, la iglesia del Señor, el movimiento que Jesús comenzó a través de sus discípulos, se multiplicaba, se duplicaba cada 10 años exponencialmente? Y no había internet, no había social media, no había AI. Es por eso que es importante recordar que vamos a llegar a un momento de la historia, vamos a ir al libro de los Hechos, vamos a estar viendo lo que el Señor nos dice en el libro de los Hechos capítulo 9, pero no podemos empezar la historia sin hacer referencia de quién va a ser el protagonista de esta historia. Y su nombre es Saulo. Y podemos empezar a ver la vida de Saulo, las características de este hombre que perseguía a la iglesia, era un perseguidor de la iglesia. Y estoy seguro que la semana pasada en el libro de los Hechos, leyeron Hechos capítulo 8, versículo 3. Me gustaría que puedan ir ahí. Ya saben que los primeros mártires empezaron a caer y Saulo estaba persiguiendo a la iglesia del Señor. Y en Hechos capítulo 8, versículo 3, dice, y Saulo, el protagonista de la historia que vamos a estudiar, dice, y Saulo azotaba la iglesia. Y miren lo que hacía, tenía el poder legal para hacer esto y entrando casa por casa, diga conmigo casa por casa arrestaba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Felipe, uno de los discípulos, bajó a una ciudad de Samaria, una ciudad donde nadie quería ir. Él había entendido el evangelio y les anunciaba al Mesías. Al oír a Felipe y a ver las señales milagrosas que se realizaban, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. Me llama mucho la atención que aunque la iglesia estaba siendo perseguida, vemos al final de cada uno de los capítulos anteriores que leemos y había mucha alegría en el pueblo. Había mucho gozo por los milagros que se realizaban. ¿Saben por qué? Porque la iglesia del Señor tenía el poder, los planes y el propósito que Dios le había dado. Y a pesar de las dificultades que estaban enfrentando, la persecución legal que tenían, la iglesia del Señor había entendido el propósito por el cual los habían puesto en Jerusalén. Y quiero decirles que el poder de Dios no ha cambiado. ¿Cuántos dicen amén? Los planes de Dios tampoco han cambiado y los propósitos que Dios tiene para ustedes tampoco han cambiado. Yo creo que el plan, propósito y poder de Dios siguen vigentes. Y hoy vamos a ver la historia de Saulo, de este hombre joven que fue testigo de los primeros mártires y pensaba que estaba haciendo algo correcto. Y vamos a ver el cambio y el impacto que tiene en la vida de una persona cuando tiene un encuentro personal con Jesús. Es la palabra del Señor en el libro de los Hechos, capítulo 9, donde me pidieron que estuviese y aquí voy. Dice que este mismo hombre, Saulo, que estaba refunfuneando desde el capítulo número 8, persiguiendo a la iglesia, golpeando puerta con puerta, llevando a los cristianos a la cárcel. Nuevamente lo encontramos en Hechos capítulo 9, versículo 1, y dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra quienes, los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. Este hombre estaba persiguiendo a la iglesia que comenzaron en Jerusalén y ya estaban en Damasco, que es aproximadamente 150 millas de Jerusalén, es como unos 6 días de viaje. La iglesia estaba en movimiento. Diga conmigo, iglesia en movimiento. Comenzaron en Jerusalén, pero a través de la persecución empezaron a movilizarse a otros lugares, entendiendo cuál es el propósito de la iglesia. Y este Saulo empezó a perseguir a la iglesia, en este caso Felipe y muchos otros que estaban
predicando con alegría el evangelio, aunque sabían que sus vidas corrían peligro. Este Saulo estaba enojado, era violento, era prepotente, estaba convencido de lo que estaba haciendo estaba bien. Y creo que esa característica muchas veces nos describe en algún momento de nuestras vidas donde pensamos que estamos bien, que estamos haciendo lo correcto, cuando en realidad estamos peleando contra el Señor. Y lo que quiero contar este día, y que tal vez no quiero que ninguno de ustedes se vaya, es lo que pasa cuando una persona tiene un encuentro personal con el Señor. Y no estoy hablando de estar familiarizado con el evangelio, tener el t-shirt, cantar las canciones, venir a la iglesia. Estoy hablando cuando una persona tiene un encuentro personal con el Señor, su vida cambia. Uno no puede volver a ser igual. ¿Sabe qué pasa cuando uno tiene un encuentro personal con el Señor? Eso confronta nuestras vidas. Primero que quiero traer y presentarle es que cuando uno tiene un encuentro personal, confronta nuestra manera de vivir. Sabe que antes de conocer al Señor vivíamos de cierta manera, pero cuando el evangelio de Jesucristo golpea nuestra puerta, confronta nuestra vida. En Hechos capítulo 9, versículo 3, vamos a ver a Saulo tener un encuentro personal con el Señor, y quiero decirle que tal vez este encuentro personal con el Señor sea sobrenatural y tal vez sea fuerte de describir. Pero quiero decirle que el Señor se presenta a cada uno de nosotros de manera distinta. Hay personas que necesitamos un grito y un zamarrón de parte del Señor. ¿Cuántos cabezones como yo hay acá? Hay personas que son más juiciosas y pueden escuchar el susurro de la palabra del Señor y tener un encuentro con el Señor. Pero Saulo era una persona enojada, prepotente, violento, poderoso, joven. Y en Hechos capítulo 9, versículo 3, dice: mas yendo por el camino, recuerde que estaba persiguiendo a la iglesia, camino a Damasco, aconteció que llegaba cerca de Damasco y repentinamente, diga conmigo, repentinamente, de repente, sin pensarlo, en un día común y corriente, dice que le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. En otras palabras, va a ser difícil que me ganes esta pulseada. Es contraproducente que luches con una fuerza que no puedes controlar. Él, temblando y temoroso, dijo: Señor, ¿quién eres? ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y te diré lo que debes de hacer. ¿Sabe qué? Saulo pensaba que lo que estaba haciendo estaba bien. Que incluso la tarea que se había propuesto en su corazón venía de parte del Señor. Y me encanta porque Saulo, luego conocido como Pablo, hace dos preguntas que creo que nosotros todos deberíamos hacernos en algún momento de nuestras vidas. Y la primera pregunta es: Señor, ¿quién eres? Y si uno nunca se ha preguntado esta gran pregunta, yo quiero decirle que cuando le preguntamos al Señor: Señor, ¿quién tú eres? Revélate a mí, su vida cambia. Y la segunda pregunta que le hace es: Señor, ¿qué quieres que hagas? Porque hay personas que conocen al Señor, conocen quién es, conocen las Escrituras, pero no conocen el plan que Dios tiene para ellos. Y yo creo que es una responsabilidad que tenemos como cristianos, no tan solo saber quién Dios es, sino qué es lo que se supone que quiere que haga. La gran pregunta que tengo para usted: ¿usted sabe cuál es el plan de Dios para su vida? Usted sabe lo que el Señor lo ha puesto en esta ciudad para hacer. Y cada uno de nosotros tenemos un propósito general, pero yo estoy convencido que cada uno de nosotros somos la hechura de Dios. Diga conmigo: hechura de Dios. We are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works. Se me acabó el inglés. Lo gasté todo. Somos la hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer una buena obra, dice el Señor.
Somos el poema de Dios. Cada uno de nosotros tenemos una característica especial, tenemos una audiencia especial y necesitamos saber no tan solo quién Dios es, sino lo que quiere que Él haga en este tiempo de mi vida. Quiero decirle que el Señor Jesús vivió una vida perfecta, murió una muerte horrible, dio su vida por usted y por mí para que usted pudiese estar en este tiempo de la historia. Pero yo no creo que sea solamente para tener el privilegio de escuchar al pastor Pablo y a los líderes de la iglesia domingo tras domingo consumiendo goods espirituales. Yo no sé, creo que no me van a invitar nunca más. Lo segundo, que este pasaje me indica no tan solo que el Señor confronta nuestra manera de vivir, que el Señor nos va a encontrar tal vez en un nightclub, haciendo lo incorrecto, pero cuando el Espíritu Santo de Dios viene a través de uno de los hijos de Dios, lleno del poder del Señor, con una claridad de cuál es su propósito y cuáles son los planes de Dios, el Señor en amor va a confrontar la vida de esas mujeres. En Jacksonville tenemos un ministerio similar que se llama Adasa Hope y ha sido capaz de traer a mujeres que fueron confrontadas con la verdad y el amor del Evangelio, y yo he tenido el privilegio de llevarla a los pies de Cristo porque han llegado a la iglesia. Cuando estamos lejos del Señor, el Evangelio llega a nosotros, la iglesia se moviliza y confronta nuestra vida. Lo segundo que aprendemos de este pasaje es que cuando tenemos un encuentro personal con el Señor de distinto tipo, a veces va a ser sobrenatural o a veces va a ser simplemente una experiencia íntima, callada, pero nos enseña a depender de los demás. ¿Sabe que cuando estamos lejos, solos en el mundo, vivimos una vida independiente del Señor? Cuando en realidad ya entramos en una comunión con los demás hermanos, empezamos a depender los unos con los otros. Uno de los principios que enseñábamos el viernes en los matrimonios es que no podemos vivir una vida dependiente de nadie, sino que tenemos que vivir interdependientes los unos de los otros. Hace más de 20 años que estoy casado con esta mujer y he cumplido tanto ese principio que ya no puedo salir de mi casa sin hacerle 10 preguntas. ¿Dónde están las llaves? ¿Dónde está la billetera? ¿Qué día es hoy? ¿Dónde nos vamos? En Hechos capítulo 9, versículo 7, empieza a mostrarnos esa dependencia que produce no tan solo tener un encuentro con el Señor, sino ver a este hombre poderoso, joven, fuerte, empezando a depender de los demás. Y en Hechos capítulo 9, versículo 7, después de este encuentro sobrenatural que tiene con el Señor, dice, y los hombres que iban con Saulo, sus trabajadores, sus empleados, se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que se levantó por la mano, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Imagínense un hombre tan poderoso, tan independiente, tan seguro de que lo que estaba haciendo estaba bien. ¿Sabe que Saulo en esa altura de su vida ya pensaba que Dios no podía hablarle de manera audible? Había crecido sabiendo que los únicos que podían escuchar de parte de Dios eran tal vez los profetas o lo que podíamos interpretar de las Escrituras, pero el Señor le habló audiblemente. Y ese hombre estuvo ciego. Yo quiero que se imagine y camine en los zapatos de Saulo simplemente por un segundo. Un hombre poderoso, un hombre con toda la ímpetu, con todo el poder, necesitaba depender de los demás porque no veía nada. Estuvo 3 días donde seguramente empezó a morir a sí mismo, su orgullo, empezó a cuestionar lo que creía, lo que sabía. Estaba enojado, no quería comer. Y el Señor no tan solo utilizó a estos empleados que habían escuchado lo que había pasado, pero no entendían la aparición y la voz audible que había escuchado Saulo, sino que el Señor utilizó a otras personas.
un creyente, un hombre llamado Ananías. Y mientras Dios empieza a obrar su plan, empieza a movilizar la iglesia, Dios le habla audiblemente a este hombre que respiraba odio por sus narices y tenía el poder para terminar con la vida de los cristianos. Simultáneamente el Señor le hablaba en su devocional de la mañana a un hombre llamado Ananías. Era un hombre ordinario, no era un profeta, no era un pastor, no era un ministro, era un hombre común y corriente que tenía una relación con el Señor. ¿Y sabe qué? Vamos a entender que a través de las personas que el Señor utiliza, lleva a un Saulo que después se llama Pablo, a decir en 2 Corintios capítulo 5, versículo 7, porque por fe andamos, no por vista. La misma persona que le está enseñando después a la iglesia del Señor que tenemos que no contar con nuestros sentidos físicos, sino por fe que tenemos que movernos. Estuvo 3 días enojado porque no podía ver. Dios le mandó un mensaje de texto a un hombre llamado Ananías, y puede leerlo en el capítulo 9, versículo 10, 12, 13. Y en capítulo 10... esto pasaba simultáneamente mientras encontramos a Saulo totalmente ciego, frustrado, enojado por 3 días, que es precisamente el tiempo que el Señor estuvo en la tumba. Y dice que en Damasco había un discípulo llamado Ananías que había tenido una visión en la que el Señor lo llamaba por su nombre. Ananías había respondido al Señor. Y tuvo una visión, y continúa diciendo el versículo número 11, dice, y el Señor le dijo, levántate. Estas son las instrucciones que el Señor le da a Ananías. Y yo creo que se ponga a pensar, la fama de Saulo se había extendido, era conocido como un hombre peligroso, y Ananías tenía dudas con respecto a la misión que le había dado. Y dice, estas son las instrucciones, dice, levántate y ve a la calle llamada derecha. Allí en la casa de Judas, busca a un hombre llamado Saulo, que es de Tarso y está orando. Ananías respondió, pero Señor, he sabido que este hombre ha tratado muy mal a tus santos en Jerusalén. También sé que los principales sacerdotes le han dado autoridad para aprender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo, ve allá, porque él es para mí un instrumento escogido. Él va a llevar mi nombre a las naciones y a los reyes y a los hijos de Israel. Este hombre común y corriente que no tenía credenciales, que no era pastor, que no era ministro, que era un hombre sensible a la voz del Señor, en su tiempo devocional recibe una misión. Y tal vez el contexto más perfecto es si usted ha cometido un crimen y usted tiene que ir a hablar con el policía. Y tal vez sus papeles todavía no han llegado y el Señor dice que tiene que ir a ministrar a un agente de inmigración. Ok, va a tener un poquito más de sentido. Y yo no sé usted, pero yo digo, no, Señor, envíalo a Pablo, Señor. Señor, envía a alguien más, porque yo conozco, para mí sería una trampa. Como buen argentino yo soy bien desconfiado. ¿Cuántos argentinos hay acá? ¿Sí? ¿Cuántos? ¿Sí? No, estoy seguro que es un trick. Mirá vos, seguramente va este hombre que viene persiguiendo a la iglesia, donde vemos el periódico todas las mañanas y vemos los crímenes cometidos, y este hombre no termina su enojo, sino que está persiguiendo a la iglesia. Ya estamos en Damasco y él sigue tras nuestras pisadas. Heme aquí, Señor, envíalo a Pablo. No, Señor, heme aquí, envíame a mí. Y sabe que a veces el Señor va a hacer algo más cuando tiene un encuentro con usted. No tan solo le va a enseñar a depender de los demás, como Saulo tuvo que hacerlo, sino que va a empezar a pedirle que hagamos cosas que no tienen sentido. ¿Sabe que cuando tenemos un encuentro con el Señor, muchas veces nos pide el Señor que hagamos cosas que no tienen sentido para nuestras vidas? Algo que le puedo asegurar con todo el corazón y la honestidad que me caracteriza es que jamás hubiese pensado que yo iba a pastorear iglesias, mucho menos que iba a plantar 6. ¿Sabe que a veces el Señor le va a pedir que haga cosas que no tienen sentido? Pero he aprendido a lo largo de los años que no necesitamos entenderlo todo para obedecer algo.
Y esto es lo que seguramente le pasó a este hombre llamado Ananías. Y en Hechos capítulo 9, versículo 17 dice, fue entonces Ananías, y entró en la casa. Yo hubiese estado muy desconfiado, ¿no? ¿En qué momento aparecen los agentes y dice que fue entonces Ananías en obediencia y entró a la casa y poniendo sobre él las manos? Yo hubiese orado así de lejitos, ¿no? Le hubiese dicho, extienda su mano sobre el hermano. No. Y dice, y poniendo sobre él las manos, mire lo que le dijo Ananías, mire la fe de Ananías. ¿Sabe qué le dijo? Tú criminal, asesino, perseguidor de la iglesia. No, ¿qué le dijo? Hermano Saulo. ¿What? Todavía tenía las sangres de los mártires sobre él. Y le dice, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas, dígalo conmigo, lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Y levantándose fue bautizado y habiendo tomado alimento recobró fuerzas. Estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. ¿Qué fue la última cosa que el Señor le ha pedido que requería fe? ¿Cuál fue la última cosa que el Señor lo desafió, que usted no entendía y porque simplemente no tenía sentido para usted? Usted todavía no terminaba de entender los planes completos del Señor. Dijo, no, make no sense. Pero quiero que sepa que el Señor está obrando. Diga conmigo, el Señor está obrando. El Señor le ha dado a la iglesia el poder, el propósito, los planes, y la iglesia de Jesucristo se está expandiendo y Dios está obrando más allá de lo que podemos entender. ¿Cuántos de ustedes están felices que el Señor hace más de lo que usted pueda entender y que yo pueda entender? Imagínese si el Señor solamente estuviese limitado a nuestra capacidad, a nuestra fe y a nuestro entendimiento. Estaríamos en el horno, como se dice en mi país. Último que me sugiere este pasaje es que cuando tenemos un encuentro con el Señor, no tan solo vamos a cambiar nuestra manera de vivir, no tan solo vamos a aprender a depender de los demás, no tan solo el Señor nos va a desafiar a hacer cosas que todavía no terminamos de entender, sino que hará que toda nuestra vida cambie. ¿Cuántos de ustedes ha sido cambiado radicalmente por el Señor? ¿Sabe que si usted no llegaría al pueblo donde usted salió y le diga, yo soy cristiano, he nacido de nuevo? Si no le dicen, Walter, de Palmira, Mendoza. En Palmira es donde mi pueblo, donde unos comen y otros miran, decían en mi pueblo. Eso es Palmira. ¿Sabe que cuando el Señor tiene un encuentro personal con nosotros, hará que todo en nuestra vida cambie? En Hechos capítulo 9, versículo 20, mire lo que pasó después de que este hombre en obediencia puso las manos sobre su nuevo hermano, se cayeron las escamas de los ojos y pudo ver. Y en Hechos capítulo 9, versículo 20, y vamos a terminar con este versículo, dice, y enseguida, no hizo 6 años de seminario, no tuvo una maestría en divinidad, dijo, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos, diga conmigo todos, y todos los que oían estaban atónitos y decían, wait a minute, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén y a los que invocaban este nombre y eso vino acá para llevarnos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. ¿Sabe que el Señor viene a nuestra vida de repente? Cuando la iglesia del Señor entiende que el Señor nos regaló su poder, sus propósitos y sus planes, empezamos a movilizarnos desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los fines de la tierra. Y cuando empezamos a escuchar la voz de Dios, tal vez usted empieza a identificarse con Saulo, porque es uno de los pecadores de los buenos, cabezón, donde es un líder innato, donde usaba toda su influencia para tal vez criticar a la iglesia.
quiero que sepa que mis mayores y mejores amigos de la Florida, muchos salieron de acá de Miami. Y hoy están sirviendo al Señor en mi iglesia o en sus propias congregaciones. Algunos de ellos se han dado sobredosis para quitarse su vida y terminar en la bañera, donde después de haber encontrado a Jesús y tener un encuentro personal con Él, el Señor utilizó esas mismas bañeras para bautizarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y ser una nueva criatura. En esta misma ciudad, en los años 70, un elder de nuestra iglesia llamado Eladio vendía tons de cocaína. Ya prescribió, después de los 7 años ya no cuenta. Traficaba armas. Hoy es un hombre de Dios que nos ayuda en los retiros que hacemos para los hombres contando su testimonio. ¿Algún colombiano aquí? Muy bien. ¿Sabe qué tenemos en la iglesia de la ciudad? Nadie se mete con el pastor, porque una de las personas más cerca de mí han sido ex sicarios de algunos carteles en Colombia. Don't mess with me. Pero tuvieron un encuentro personal con el Señor y ahora están dispuestos a dar su vida por una causa que moviliza al mundo. Y tal vez usted no es una persona que tiene un gran testimonio. Tal vez es más bien como mi esposa, que es 4ª generación de cristianos, de plantadores de iglesia, que yo bromeo con ella, le digo, ella no tiene un testimonio. Siempre fue santa y sigue siendo santa. Pero Dios tiene planes para personas como ella y como usted, que tal vez son buena gente. Pero Dios tiene un plan porque está trabajando en la vida de alguien más y quiere que usted intervenga. Porque usted está lleno del mismo poder de la iglesia primitiva, tiene los mismos planes, los mismos propósitos, y la iglesia en El Dorado empieza a expandirse y a romper barreras culturales, geográficas, socioculturales, económicas, políticas, doctrinales, porque el evangelio de Jesucristo tiene poder. Déjeme terminar con una vida cambiada. Déjeme hablar de, ya no Saulo, de este perseguidor de la iglesia, asesino serial, que fue cambiado, transformado por el Señor. Déjeme hablar de la misma persona con un distinto nombre. Su nombre, Pablo. Y cuenta acerca de él, hace autorreferencia de quién era y demuestra quién es. ¿Por qué no se ponga de pie? Y tal vez este se va a transformar en su testimonio. En 1 Timoteo capítulo 1, versículo 13. Pablo, el que era llamado Saulo, dijo a sí mismo anteriormente, diga conmigo anteriormente, en el pasado, yo era blasfemo, era perseguidor de la iglesia, era insolente. Y sigue ahí con sus descripciones. Si usted tiene su propia lista, ¿cuántos dicen amén? Yo antes iba a un nightclub, yo consumía, yo mentía, yo era infiel. Pero Dios tuvo misericordia de mí, dice Pablo, porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia, a fin de que si hallasen algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Pero precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo, a fin de que a mí, el peor de los pecadores, pudiera Cristo Jesús mostrar su infinita bondad. Así que llego a servir como ejemplo para los que creyendo en Él recibirán la vida eterna. Tengo 2 minutos. Y tal vez hay personas aquí que necesitan hacerle la misma pregunta que Saulo le hizo al Señor cuando tuvo un encuentro. Señor, ¿quién tú eres? Y Señor, ¿qué quieres de mí? Yo quiero que cierre sus ojos en este momento. Yo quiero orar por usted. Y si hay personas aquí que necesitan hacerse esas 2 preguntas, Espíritu Santo de Dios, Señor, yo quiero que te reveles a esas personas, Señor, y que reconozcan, Señor, que tú tienes un plan para ellos. Y, Señor, al igual que Saulo
Señor, reconozca que antes vivían de una manera, pero hoy necesitan vivir de otra. Padre, yo te pido que la misma gracia y misericordia que alcanzó al que se refería a sí mismo como el mayor y más grande de los pecadores, Señor, hoy se revele a cada uno de nosotros que necesita responder la pregunta: ¿quién eres? Señor, yo te pido que hoy entiendan que tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador. Y para el resto de la iglesia que está aquí en este momento, yo quiero recordarle que han sido investidos con el poder del Espíritu Santo para hacer la obra del Señor. Y que el Señor no tan solo les dio el poder, sino la misión, y les ha dado un plan estratégico para comenzar en Jerusalén, en el Doral, y llegar hasta los fines de la tierra con el Evangelio de Jesucristo. Padre, yo te pido que cada una de las personas que escuchan mi voz quieran tener un encuentro personal contigo que desafíe su vida al punto de cambiarla. Señor, que empecemos a depender los unos de los otros. Y Señor, para que se caigan las escamas de nuestros ojos y podamos ver tu belleza, tu gracia y misericordia. Padre, llena a Project Church de tu poder, de tu presencia. Señor, dale claridad aún mayor acerca de cuáles son tus propósitos y cuáles son tus planes estratégicos, para que esta no sea simplemente una mejor iglesia, sino que la Florida sea una mejor ciudad gracias a ellos. En el nombre de Jesús. Amén.